Gracias, de verdad, por tanto cariño en estos momentos también tan difíciles. Bueno, el otro día en una cena empecé la charla diciendo, quizás la pregunta es ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Quizás la pregunta incluso mejor sería ¿qué hace una chica como tú en este momento en un sitio como este? Es algo que se preguntan mucha gente. La gente a los que tenemos una voz pública nos pueden seguir o les podemos gustar más o menos o podemos formar parte de nuestras complicidades ideológicas o incluso emocionales que cuando te posicionas en este tema no entienden nada o lo que es peor, te rechazan. Es indiscutible que en estos tiempos perdemos amigos. Quizá ganamos también amigos, sin duda, ¿eh? Es decir, no, uno sabe que en momentos críticos hay gente que se te va y gente que vuelve o que aparece de nuevo. Pero yo noto muy de cerca en Gabriel, hola, otro gran luchador por la Hasbara y por el conocimiento, Gabriel Ventasgal. Me hace ilusión que estés aquí, de verdad. Y él creo que lo vivirá igual que yo. Pero yo que vivo en Barcelona y además me muevo mucho en el mundo hispano, sin ninguna duda, el tema de Israel es un tema que hoy por hoy no solo no es comprendido, sino que sin ninguna duda en estos momentos empieza a ser muy odiado. Y cada vez que pases algo en redes o así, notas la ferocidad del pensamiento único que te cae encima. Os pondré una anécdota muy sencilla. Ayer colgué una foto mía en Jerusalén con una frase muy linda, que era un momento de paz, estaba medio dormida, me tocaba el sol, Shai de escondidas me la hizo y la colgué. Y estuve a la noche borrando no sé cuántas decenas de mensajes terribles diciendo qué haces en un país genocida, cómo te burlas de los niños que mueren en Gaza, y bla, bla, bla. Ya conocen ustedes el relato, ¿no? Y mucha gente, que eso es la que me preocupa, quizás es el gran tema para influencers o para gente que está en redes, mucha gente buena. Porque el problema no está con los dirigentes duros, que han tenido posiciones siempre muy críticas con Israel, que han convertido el tema anti-israelí en un auténtico tema ideológico y que en consecuencia ahí hay poco que hacer. Mi problema, nuestro problema, el problema de Israel y también globalmente del mundo judío es la incomprensión e incluso la demonización y criminalización por parte de la gente buena, los espacios centrales de opinión que creen que hacen un acto de solidaridad cuando dicen que Israel es un país genocida o que creen que están en el lugar correcto del mundo cuando están atacando brutalmente los intereses de Israel, o que incluso, que es casi peor, creen que hacen un acto de solidaridad cuando levantan la banderita de Hamás. Este es el mundo en el que estamos y el momento en el que estamos. Y Gabriel estará de acuerdo conmigo que es el peor que hemos vivido, al menos los que tenemos voz pública y hablamos de este tema. No hay otro momento. Tampoco ustedes no pensaban imaginar vivir un pogrom en pleno siglo XXI, sin ninguna duda, ni este auge tan espectacular del antisemitismo que se ha producido en todas partes, porque ahora abiertamente ya tenemos ya no solo odio a lo israelí, sino también odio a los judíos. Ayer leía una información de Austria, que creo que había alrededor de 6 o 7 actos violentos antisemitas por día, solo en Austria, ¿eh? Y leía una información del FBI del mes pasado que explicaba que habían aumentado mucho los delitos de violencia contra los judíos y decía los judíos son el 3% de la población americana, reciben el 65% de los delitos de odio. 65% por encima de los afroamericanos o de los LGTB. Es decir, que estamos ante un fenómeno muy serio. Y habrá que intentar desmenuzar el porqué y sobre todo cómo nos defendemos de ello. Entonces, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este en este momento? Primero, porque momentos como este tenemos que salir del armario. Es cuando hay que defender. Es fácil hacerlo cuando todo va bien, pero cuando está mal hay que estar ahí. Y desde luego es posible que perdamos amigos, es posible que tengamos desprestigio en sectores determinados, es posible que no nos entiendan. Pero creo que no hubo un momento, al menos en lo que yo vivo de vida, donde fuera más importante expresar la solidaridad con Israel como el momento actual. Puedo entender a aquellos que no lo hagan por miedo, por dificultades, porque a veces la gente es así y se hace un paso atrás. Lo que decía Shai, cantidad de amigos latinoamericanos, intendentes, gobernadores, que siempre hicieron un paso adelante y esta vez han dicho no, no toca. Es cuando toca más, pero es cuando es más difícil. Y lo segundo es porque ustedes y nosotros, los judíos
israelíes, pero también los ciudadanos que defendemos los derechos fundamentales, la Carta de Derechos Humanos, la civilización moderna, toda la sociedad que nació de la Ilustración y que de alguna manera creó democracias liberales, todos tenemos que estar unidas en una ideología del mal, en las regresiones que hay en el ámbito ideológico a lo largo del tiempo. El siglo XX fue el siglo del nazismo y el stalinismo, y lucharon contra ello aquellos que defendían las libertades. El siglo XXI es el fenómeno ideológico vinculado al islamismo radical, que cuaja aquí de una manera muy clara. Y por tanto tienes que situarte en un lugar del mundo. Yo me sitúo en el lugar del mundo donde los niños se les enseña que tendrán un futuro, no que serán suicidas. Yo me sitúo en el lugar del mundo donde la educación es importante y es una educación de libertades y no es una educación del odio. Me sitúo en el lugar del mundo donde los dioses pueden vivir y mirarse a la cara y no matarse, y no aquellos donde dicen que ese Dios me va a matar. Ese es el lugar del mundo y aquí todo esto juega aquí. Luego habría más elementos más geopolíticos. Estamos viviendo un momento de gran polarización mundial y las alianzas también se están produciendo en Oriente Medio. Y aquí tenemos el eje China, Rusia, Irán, que interactúa claramente aquí. ¿En qué lugar nos situamos aquellos que defendemos las libertades y no en el otro lugar? Casi es una reproducción de la Guerra Fría con otros ámbitos y otras circunstancias, ¿no? Por supuesto, todo lo que hace Israel, cada uno tendrá su opinión. A menudo a mí me preguntan, ¿pero qué opinas de lo que hace Netanyahu? No lo sé. ¿Por qué voy a opinar yo del primer ministro de Israel? ¿Y por qué no me preguntan sobre el primer ministro de Gambia? Es que hacemos broma con esto. Porque, es decir, ¿quién soy yo para decir cómo debe gobernarse un país u otro? Puedo que yo tenga una mejor o peor opinión de cada uno de los primeros ministros que ha habido en Israel. Pero esa es mi opinión. Pero esta necesidad permanente, desde el otro lado del mundo, de decirle a los israelíes quién tiene que gobernarte y cómo tienes que defenderte, y cualquiera sabe cómo hacerlo, me parece una perversión más de lo mucho que estamos diciendo. Yo lo explico siempre con una anécdota que viví en Tucumán, viajando para Tucumán. Tomé el avión y, perdona que es un poquito largo, pero es simpática, pero es que es muy específica. Subí al avión y yo llevaba un libro en ese momento sobre Israel que había escrito un amigo mío que hace poco murió, un historiador, Joan Culla. Era un libro en catalán que se titulaba Israel entre el somni y la tragedia. Israel entre el sueño y la tragedia, es fácil. Y al lado tenía un señor con una dimensión, digamos, corpórea interesante, que obviamente, como estaba en medio, tuve que sortear como pude en el otro lado de la silla. Y claro, dije buenos días, y notó que yo hablaba claramente castellano y entonces vio un libro que no entendía y pensó que era italiano o algo así, y me dice, ¿italiana? Digo, no, yo soy catalana, este es un libro que está en mi idioma, el catalán. Y dice, judía, ¿verdad? Vio Israel, judía. Y yo pensé, voy a darle una doble información. No, periodista. Dirán, uno puede ser judío y periodista, como es evidente. Pero no me equivoqué, porque el tipo inmediatamente dijo, no es judía y es periodista anti-israelí. Y vaya, empieza a decirme barbaridades, estos judíos, tuvo mala suerte el pobre tipo. Pero empezó a decir una cantidad de barbaridades y de golpe yo me lo voy mirando y le digo, oiga, ¿no sabe usted la ilusión que me hace estar al lado de un experto en política internacional? También me gustaría hablar un poco del conflicto de Cachemira. Y el tipo me dice, no, yo soy ganadero. Digo, ¿pero cómo? Usted es ganadero y sabe quién es el bueno y el malo de un conflicto que lleva 75 años, de una enorme complejidad, que tal más complejo del mundo, que yo sigo desde siempre y aún me cuesta entender. Le felicito. Usted puede hablar de Kashmira, o si quiere hablamos de Nagorno-Karabaj, o lo que usted quiera. ¿Por qué el ganadero de Tucumán sabía lo que pasaba en Israel? ¿Por qué lo sabe el que me aparca el coche en el parking? ¿Por qué lo sabe mi panadera que solo habla de la reina Leticia, de sus presuntos amantes y de Israel? Tiene que ver con dos hechos. El primero es que ustedes solo son 15 millones de personas en el mundo. Son nada. En un mar, en un océano de 8.000 millones de personas. Hay que recordar esto porque a veces parece que son muy fuertes, son muchos. 15 millones en 8.000 millones.
Pero esos 8.000 millones, todos hablan de ustedes. ¿Cómo pueden imaginar? No hay ningún país en el mundo que aguante el microscopio de 8.000 millones de personas, además con toda la contaminación informativa sobre un pueblo que es tan pequeño, que además conecta con un odio ancestral que ya viene del catolicismo y del cristianismo, que todas nuestras generaciones hemos vivido, porque todos hemos sido educados, los que somos de educación católica, en las Semanas Santas, en los autos de fe. Ustedes fueron tan perversos en la historia que mataron no a cualquiera, mataron a Dios. Claro, eso hay que tener un poco de carácter, digamos, ¿no? Y todo esto también conectó, es decir, a lo largo de la historia fue cuajando un antisemitismo de corte religioso que tuvo un gran impacto social y que convirtió a los judíos en los culpables de todo, los sospechosos habituales. Y luego apareció el fenómeno del antisemitismo más económico y más social. Y luego ya hay que les cuento, ¿no? Es aquella frase que repito alguna vez, pero que es muy explícita. En la vieja Sefarad les dijimos, no pueden vivir entre nosotros si son judíos, y se convirtieron. Luego les dijimos, no pueden vivir, y los expulsamos. Y luego les dijimos, no pueden vivir, y los matamos. Eso es Europa. Eso es Europa. Y esta carga de siglos y siglos de antisemitismo tiene un peso. Pero ahora tenemos dos corrientes más. Tenemos la corriente que empezó con el estalinismo de la izquierda más tradicional, que ha demonizado durante décadas y décadas a Israel como el país imperialista, blanco, etcétera, etcétera, y ha convertido al palestino en la víctima universal. Es decir, hay una izquierda que ha perdido su icono de lucha, que es el obrero esclavizado por el capitalismo, y lo ha convertido ahora en el pobre palestino que lucha contra el colonizador blanco poderoso, que es el judío, que es el israelí. De manera que también tenemos décadas y décadas de influencia en las universidades y en el mundo intelectual de un discurso demonizador contra Israel, que tiene sus frutos ahora. Y luego no es menor el fenómeno del antisemitismo violento en toda la cultura islámica. Y ahí desgraciadamente, no solo el Islam radical, sino el Islam más moderado, sin embargo, tiene una cultura igual que la tuvo la católica, abiertamente antisemita. Todo esto cuaja. Y luego después aparece el fenómeno de las redes sociales. Una vez me dijeron hace muchos años que las redes sociales serían el gran problema, porque es Goebbels con Internet. Es decir, de golpe esos 8.000 millones están conectados. Y están conectados en la mentira, en la propaganda. No siempre, o muy pocas veces, en la verdad. Y además saben ustedes perfectamente que en las guerras la verdad es la primera víctima. Con la diferencia de que esto tampoco es igual aquí. Ahora hay una guerra. Pero en un lado está un Estado democrático que intenta tener fuentes fidedignas, informaciones correctas, que no da información si no ha investigado, y el tiempo actual es un tiempo rápido, no sirve. Y el otro lado al minuto te está diciendo, hoy han muerto 548 personas. Al minuto, que es impresionante poder hacerlo tan rápido, ¿no? Casualmente es el Ministerio de Sanidad de Palestina. Ah, bueno, tranquilos. Porque en mi país, o en Uruguay, o en Argentina, o en Chile, no se pregunta si quizá esto es Hamás. Y si quizá también Hamás utiliza como arma la propaganda. Y lo compramos tal cual. Y esto reproducido en redes, a miles, sumado a las industrias de bots. Hay un dato, yo no lo tengo actualizado, pero recuerdo haber leído al inicio de la masacre del 7 de octubre, como 2 días después ya circulaban más de 40.000 bots rusos creando contrainformación contra Israel. Es decir, estamos empezando a llorar y a conocer la dimensión de la tragedia, y ya había bots en las redes diciendo que Israel era el culpable, intentando darle la vuelta. De hecho, me explicaban el otro día que el movimiento BDS, el día 7 de octubre, el día siguiente, estaba derrotado en su web diciendo esto va a ser un desastre para nosotros y tal. Y 2 días después ya estaba eufórico. Ya les habían dado la vuelta. Yo les pronostico que llevamos 5 meses. 2 meses más les doy para que los muertos se nieguen, para que no haya habido violencia sexual. Ya nadie se va a acordar. Va a haber un proceso de blanqueo y de minimización de lo que ocurrió el 7 de octubre, como se produjo en el Holocausto, y además de manera descarnada, porque el relato que se ha impuesto internacionalmente, que es el relato del malo, del israelí malo y del palestino bueno, ese maniqueísmo de blanco y negro, solo se aguanta si Israel no tiene víctimas, si solo tiene culpa.
Y para hacer eso tienes que hacer desaparecer las víctimas, incluyendo, por supuesto, los secuestrados que ya no existen fuera de Israel. Y además, no solo no existen, sino que es que incluso te los discuten o te los niegan, ¿no? Es un momento donde todo lo que yo puedo muy humildemente representar, como todos ustedes, que es esa concepción de una sociedad democrática donde entendernos unos y otros, gentes diversas, con ideologías diversas, con religiones diversas, incluso con tradiciones culturales diversas, pero cómo hemos construido una sociedad donde mirarnos a la cara. Ese hilo rojo que viene de los 10 mandamientos, que es la fundación de la civilización moderna, cuando alguien dijo no matarás, o aún más, cuando alguien dijo amarás al prójimo, la alteridad, el otro, fundó la civilización moderna. Los 10 mandamientos, si nuestros políticos los cumplieran, iría todo muy bien en todas partes, porque son la base. Y luego, ¿qué les explico? De ahí pasamos a la Ilustración y pasamos a la Carta de Derechos Humanos. Esto es lo que somos, ese es el hilo rojo. Y ese hilo rojo está aquí, absolutamente destruido. En el momento en que un chico de 15 años llama a su papá y le dice, papá, he matado a 5, y está orgulloso, estás destruyendo la civilización moderna. Estás destruyendo lo que somos, lo que podemos ser. De hecho, estamos destruyendo el futuro. Y cuando alguien considera que una mujer joven, o no es igual, una mujer que está ahí asustada mirándote, puedes convertirla en un objeto brutal de violencia sexual, hasta el punto incluso de destrozarla, y que eso forma parte de tu causa, ahí se muere todo. No es que no haya humanidad, es que no hay nada. Es que es el cero, es la nada. Y ver en mi país, yo recuerdo que el día 8 de octubre, ya hubo una manifestación en Barcelona con banderas LGTB, lo cual era un lío de narices lo que tenían. Viva Palestina, banderas LGTB, el día siguiente, que aún no sabíamos ni cuántos habían muerto, ni conocíamos la violencia sexual, ni casi nada, ¿no? O sea, no hubo momento ni para respirar, ¿no? Pues por eso estoy aquí, y por eso estamos muchos aquí, los que estamos, los que podemos estar, los que queremos estar. Porque más allá de todo, yo no quiero un mundo donde Irán tenga un peso específico y ayude a destruir valores fundamentales, primero a sus ciudadanos, a las grandes mujeres persas que son fantásticas y que luchan ahí. Saben ustedes que muchos iraníes están en manifestaciones pro-Israel, opositores, porque Persia es un gran país, Irán es un gran país, pero está dominado de forma terrorífica por una ideología perversa. Pero esas mujeres, las nuestras, al final es que somos lo mismo, es decir, las chicas que fueron brutalmente violadas, o los niños secuestrados, o la gente mayor que está en los túneles, son también las mujeres iraníes que mueren porque quieren sacarse el velo, o es Malala intentando estudiar. Tiene que ver con la libertad, con la democracia, con que incluso en las guerras a veces tiene que haber valores, pero en las ideologías del mal no los hay, y lo matan todo. El nazismo lo mató todo. Era igual que el pobre abuelito que se iba a Auschwitz, llevaba las medallitas de la Primera Guerra Mundial porque había luchado por Alemania. Es igual, iba a Auschwitz. Es igual que las mujeres o los hombres de los kibbutz que habían luchado por la paz, o las jóvenes que estaban en Nova, y justamente era un concierto por la paz. Por tanto, teóricamente eran gente muy avanzada en el sentido de entender la causa palestina, y sin embargo ahí estuvieron muriendo como ratas, ¿no? Como de la peor manera posible. Estamos en ese momento. Yo no puedo entender que nuestras sociedades, por supuesto puedo entender la crítica a una guerra, claro que sí, y por supuesto la empatía con las víctimas, porque en las guerras muere gente y es terrible, siempre lo es, pero para que eso sea así, también tiene que haber otra cosa, entender que Israel es un país muy pequeño, muy fuerte y a la vez muy débil, que tiene más de 5 puntos de riesgo vital y potencial enormes, que tiene una frontera en el norte con más de 200.000 misiles por parte de una gran organización poderosa como es Hezbollah, que tiene la frontera de Siria también complicada, que tiene la frontera del West Bank, que tiene los Houthis de Yemen y que tiene Gaza. Y en medio de todo eso está Irán, con su amiguito Rusia ahora, y con China por ahí detrás, que siempre está por ahí detrás. Es un país fuerte y débil a la vez,
¿Qué otro país del mundo se enfrenta a una situación como esa? Y entonces te entran 3.000 tipos en tus casas, te llevan a tu gente, te secuestran a más de 200 personas, desde bebés a gente mayor, enfermos, es igual, lo que sea. Te violan a tus mujeres, masacran a tus jóvenes y luego los meten en túneles, en una red de túneles que puede llegar a los 700 kilómetros. Y luego lo hacen en una zona donde hay una población civil totalmente secuestrada, que además está llena de armamento, los túneles, los hospitales, las escuelas, y tú eres el ejército de ese país, que tiene que defender a tu país, tiene que liberar a los secuestrados y tiene que entrar ahí y no matar a nadie. Díganme, ¿cómo? Porque además es mentira, porque cuando hicimos la guerra contra el Daesh, en toda la zona del Nínive, en el valle del Nínive, en el Kurdistán iraquí, Mosul y compañía, matamos a todo el mundo y nadie puso ningún foco. En los 2 últimos días de la ofensiva en Mosul contra el Daesh murieron más de 50.000 personas en 2 días. No vi nunca en ningún lugar alguien que cuestionara esa guerra, porque el primer objetivo era acabar con el Estado Islámico. En Israel el primer objetivo es acabar con Hamas, una organización que te dice, te voy a matar, voy a dedicar toda mi vida a matarte, voy a dedicar todo el dinero que recibo de todo el mundo, un dinero ingente, a prepararme para matarte. Y voy a dedicar a todas mis generaciones a matarte. Tienes esto aquí, lo tienes aquí. Te acaba de entrar, te acaba de hacer una masacre, pero no puedes ir a combatirlo porque Israel no se lo puede permitir, porque es un genocida. Claro, yo creo que los que somos claramente pacifistas y que defendemos estos derechos fundamentales estamos en una dicotomía terrible. Yo me siento, bueno, no me siento, por favor, qué comparación, pero un poquito muy pequeño me siento un poquito Gandhi, que estuvo de acuerdo en la Segunda Guerra Mundial cuando dijo hay que acabar con Hitler. Probablemente solo hay una opción, que es acabar con el Hamas. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, yo no soy militar. Yo no le puedo decir al ejército israelí cómo tiene que defenderse, cómo se mete en esa zona, cómo intenta que no muera gente, cómo saca a su gente de los túneles. Es el doble, la red de túneles en Gaza es el doble de todo el metro de Nueva York. El metro de Nueva York son 390 kilómetros. Cuenten, más o menos, lo digo de memoria ahora. Todo esto, toda esta complejidad que ponemos aquí, no existe en la prensa de mi país, no existe en la prensa del resto de Europa, no existe en la prensa latinoamericana. Se ha impuesto un relato único, ese relato único se viraliza en ese Goebbels con Internet y eso acaba entrando en el corazón de la gente que no tiene una posición, pero cree ¿qué cree? Que entiende el conflicto, quién es el bueno, quién es el malo y cuál es la posición de solidaridad. Y en esas estamos. Yo creo que me estoy alargando mucho y me decía Shai que era bueno en el tipo de público que hoy tengo responder preguntas, por tanto así lo haré. Pero concluyo este primer momento con una idea que me parece fundamental. Estamos en la lucha por defender el derecho de Israel a la existencia, el derecho de Israel a la seguridad. No solo es vivir en seguridad. Es no tener 200.000 desplazados entre el norte y el sur, viviendo en hoteles. En los hoteles en los que yo estoy hay familias enteras del sur. Es no tener más de 250.000, creo que fueron en el primer momento, reservistas, gentes de 30, 40, 50 años en su plenitud de trabajo, dejando sus trabajos porque tienen que ir a defender su país. Es no ver cómo tus jóvenes con 19, 20 años están muriendo uno tras otro, llevamos más de 600, 500 y pico creo. Es todo esto. Y todo esto no sale, todo esto no existe. Todo esto se fue. No, quiero cerrar con un aviso. Creo que los que nos dedicamos a esto tenemos más preguntas que respuestas. No esperen que todas las tengamos. Estamos tan desconcertados como ustedes. Estamos tan asustados como ustedes. Y estamos tan rotos como ustedes. Yo reconozco que, no solo porque ahora he visitado el sur y he estado con familiares y ha sido muy duro, pero ya lo estaba en mi casa, no entendía mi sociedad. No entendía cómo acabábamos de vivir una brutalidad viralizada que la podíamos ver en las televisiones y en los vídeos, y mi vecino, que era una buena persona, no estaba creando empatía con ese dolor.
y ya me estaba diciendo, pero son asesinos. ¿Quién? ¿Esta chica que murió? ¿Este joven soldado? Es que los soldados no, pues los soldados son los hijos, son los nietos, son los padres. ¿De qué me habláis? No saben nada. Entender este momento es muy complejo. Yo tengo la impresión de que a los inicios más brutales del nazismo debía haber mucha gente también que estaba en esta posición de no entender qué estaba ocurriendo, ¿no? Y de intentar encontrar razones. A veces no las hay. A veces las ideologías más brutales ganan espacios y dominan el relato público. Y hoy tenemos una imposición de un relato único, un pensamiento único que se ha convertido en un pensamiento políticamente correcto, cuyo catecismo es A, Israel siempre tiene la culpa, B, Israel nunca tiene víctimas, C, los palestinos siempre son inocentes, cuarto, los palestinos nunca tienen ninguna culpa. En ese punto estamos. Y ahora les dejo a ustedes. Gracias.